Qué bueno volvernos a encontrar. Soy Patricia Zapatero desde EWTN para seguir compartiendo con ustedes esta serie sobre nuestros amigos, los apóstoles del Señor Jesús. Hoy vamos a dedicar este tiempo para uno que es realmente este tiempo que tengo poquitísimo para poder hablar de él, que es el apóstol Juan, el hermano de Santiago, uno de los zebedeos. Juan, un nombre muy hebreo, muy común en ese tiempo, lo que simboliza y lo que significa en la etimología es que el Señor hizo su gracia, el Señor dio su gracia. Y vaya si dio la gracia a través de este apóstol. Nosotros sabemos que Juan, junto con Santiago, con lo que nos cuentan los evangelios sinópticos, tanto Mateo, Marcos, Lucas, nos dejan saber que eran dos pescadores. Inclusive Marcos nos dice que en el momento de ser elegidos por Jesús, ellos dejan no solo a su padre Zebedeo, sino que lo dejan también en la barca con los trabajadores y se fueron detrás de ellos. Fíjense que lo que demuestra es que tanto Juan como Santiago no solo eran pescadores, sino que además tenían algo más que una barca a donde salían a pescar para traer su sustento, sino que eran dueños de una empresa. Sin embargo, los sinópticos nos hablan de la presteza que ambos tienen para dejar esa seguridad. O mejor, como nos dice el Papa Benedicto XVI en el libro sobre los apóstoles, son capaces de abandonar su inseguridad de una manera absoluta para poder salir detrás de Jesús. Juan, junto con Pedro y con Santiago, estuvimos viendo que recorre con Jesús de una manera muy íntima los momentos de mayor importancia o de mayor relieve y que se narran en los evangelios sinópticos de manera reiterada, ¿no? Los tres nos cuentan sobre estas situaciones o acontecimientos. Lo vemos, por ejemplo, al principio de todo, en cuanto es elegido junto a Santiago y a Pedro en la casa de la suegra de Pedro, donde es testigo de esa maravilla que el Señor hace con ella, de quitarle la fiebre, y también donde es testigo de algo más, de cuando el Señor la toma, la toca, la levanta y ella comienza a servirle. Juan empieza a experimentar porque, como todos sabemos, y según la tradición, a él se le atribuye el cuarto evangelio, que bueno, está en discusión si lo escribió, si no lo escribió, pero me gustaría dejar ese tema de lado para poder centrarnos en su figura y lo que a través de su palabra y de su compartida por lo vivido junto al Señor nos puede servir para nuestra propia vida. Entonces, esto que les señalaba, el haber podido ser testigo y presencial de todas las curaciones y las sanaciones que hizo el Señor cuando se lo llevó junto con Pedro y con Santiago, le sirvió a él para darse cuenta lo que significaba estar realmente en presencia de Cristo y con la fe y con nuestra fuerza interior poder salir y poder realmente comenzar a vivir alejados o ya completamente librados de aquello que nos aqueja. Fíjense que Juan también comparte junto con Pedro y con Santiago, que lo estuvimos mencionando cuando hablamos de los dos discípulos, la gloria de la transfiguración. También pudo ser testigo presencial de ese momento en donde el Señor les adelanta lo que va a ser después el momento de su resurrección. Y también, como sabemos, pudo participar de muchos eventos de manera casi privada,
Cuenta Lucas que cuando Jesús estaba acercándose a Jerusalén para celebrar esa Pascua, en donde ya va a entregar su cuerpo y su sangre, y va a instituir el sacerdocio y nos va a preparar para todo lo que va a pasar antes de ser entregado en la cruz, o justamente lo que es el sentir de Él, que se quiere dar como el Redentor de todos nosotros, le pide a Pedro y a Juan, de una manera especial, que lo ayuden a preparar ese lugar, a preparar esa sala que fue elegida para poder comer con ellos, que tanto así lo deseaba, esa Pascua de redención. Vemos que Juan también tiene esa participación en un momento de dolor, ¿no? En Getsemaní, decíamos, junto con su hermano Santiago, ¿qué le habrá pasado por su corazón de haber pasado de la gloria de la transfiguración a ver a su amigo, a su maestro, al pilar, a aquel que vieron inclusive hasta darle la vida a Lázaro en ese momento completamente abatido, completamente sumido en el dolor, en el miedo y en la angustia? Pero hay un detalle que lo sacamos del Evangelio que lleva su nombre, el cuarto Evangelio, en donde vemos algo distinto en este Juan. La tradición lo nombra y lo llama el discípulo al que el Señor más quería, o el discípulo amado. Y es eso lo que vamos a tratar de ahondar en el día de hoy. A mí me produce una alegría enorme, y vemos la profundidad y la intimidad que tiene este evangelista para contarnos su experiencia de Dios en su vida. Fíjense que él en varias oportunidades coloca al discípulo amado en momentos que son cruciales en la vida de Cristo y de sus apóstoles. Uno de ellos, por ejemplo, en la última cena, en esa que ayudó a preparar junto con Pedro, en ese momento estaba anunciando Jesús que uno de ellos lo iba a traicionar. Y dice el Evangelio de Juan que el discípulo amado, apoyando su cabeza en el pecho del Señor, le preguntó quién iba a ser aquel que iba a cometer esa traición. Luego podemos ver a este discípulo, el discípulo que tanto quería el Señor, en un lugar donde no vemos a ninguno de los otros, que es a los pies de la cruz. Es el discípulo también en donde el Señor, ahí, a los pies de la cruz, le entrega a María, a su madre, como su madre, y a través de él como la madre nuestra. Y él se compromete a llevarla y a cuidarla. Hijo, acá está tu madre, madre, acá está tu hijo. Con esas palabras nos da el don tan maravilloso de tenerla a María como nuestra madre a través de la presencia de este discípulo amado. En otro momento también vemos que este discípulo toma una relevancia muy importante en el capítulo de la resurrección, también en el Evangelio de Juan, cuando María Magdalena sale corriendo para avisarles a ellos que ya no estaba el cuerpo del Señor, que alguien se lo había robado, que la tumba estaba vacía. Cuenta el Evangelio de Juan que salió Pedro y el discípulo que más querían corriendo. El discípulo amado llega primero, pero no entra porque le da, por respeto, el lugar a Pedro, a que entre él primero y examine y vea qué había pasado en ese lugar donde habían depositado el cuerpo de su maestro. Y dice en una parte, el discípulo al que quería el Señor vio y creyó. Al ver las vendas, cómo estaban colocadas, vio y creyó. Lo que nos da la idea de que este discípulo amado le creyó, no creyó en que se habían llevado el cuerpo del Señor, sino creyó en esas palabras que tantas veces Jesús les había anunciado cuando previamente les decía por dónde tenía que pasar, pero la muerte no iba a ser el paso último, el fin.
de esa declaración, sino que siempre terminaba, pero al tercer día resucitaré, al tercer día resucitará el Hijo del Hombre. Y Juan creyó. Juan dicen que vio y creyó. En otro momento también lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, ya con el Señor resucitado, cuando estaban pescando también infructuosamente en el mar, y lo ven a Jesús desde la orilla, que le dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Y dicen, no, no hemos podido pescar nada. Y el Señor les dice, bueno, tiren la red hacia la derecha. Dicen que el discípulo al que amaba lo reconoció y dijo, es el Señor. A mí siempre me gustó de una manera natural pensar por qué en este Evangelio se menciona como alguien tan importante, alguien que es capaz de entrar en una intimidad y en una confianza tal de apoyar su cabeza sobre el rostro del Señor. Alguien que no tiene temor en absoluto de mostrarse frente al patíbulo, de mostrarse frente a la cruz. Imagínense ustedes lo que era en el momento, en ese tiempo de la historia, hablemos en tiempo y espacio, ¿no? Lo que era para una persona estar junto a la cruz de aquel que se lo había colgado porque algo había cometido. Era un oprobio. Nadie quería que lo vieran cerca. De hecho, los evangelios nos mencionan que están las mujeres, quienes probablemente por ser sus hijos, sus hermanos, sus esposos, no se resignaban a abandonarlos en ese momento. Pero como persona, estar allí dando testimonio de que yo estoy acá porque lo conozco y porque para mí es alguien importante, es como diríamos ahora, es jugársela. Entonces, fíjense que esa intimidad lo lleva también a este momento, ¿no? Al momento de entender que con alguien a quien se ama tanto y de quien se recibe tanto amor, no se le puede fallar. Uno tiene que estar y permanecer. Y después también el tema de ver y creer, ¿no? ¿Por qué está este discípulo? ¿Por qué se le pone el nombre de amado? Y no, por ejemplo, de obediente, de aquel que entendió, del discípulo creyente. Podrían haber buscado cualquier otro apelativo para llamarlo a este que muestra estas señales de fidelidad y de permanencia. Pero a mí me da que pensar que si Juan quiso poner como bajo el nombre de discípulo amado esta serie de situaciones para hacernos referencia a nosotros, que quien viva esas situaciones llega al ideal del discípulo cristiano, discípulo amado es uno de los nombres que más nos desafían y que más nos cuesta. Porque, fíjense, cuando uno habla acerca del amor, siempre uno tiene tendencia a pensar en el amor que uno da, en el amor que uno prodiga al otro, en el amor que uno es capaz de entregar o no. Pero qué difícil que es entrar dentro de nuestro corazón para darnos cuenta de todo el amor que recibimos, de ese amor que nos es dado sin límite. Entonces a mí siempre me hizo ruido y me dejó en oración, inclusive hasta por días, pensando si realmente yo puedo decir y sentirme discípula amada de Cristo. Porque ser discípula amada no significa que soy amada porque soy perfecta, sino que ser discípula amada y poder sentirlo de esa manera es sentir que el Señor me ama a pesar de mí, a pesar, y que de ese amor que hace que arda mi corazón, es desde ese amor donde yo soy capaz de poder entregarlo y de poder así actuarlo con todos los que me rodean, ¿no? De que sea un amor genuino, porque parte del amor recibido y el amor registrado en mi vida. Este discípulo amado
nos muestra esta capacidad de Juan de no quedarse en la superficie. Si algo tiene su mensaje o si algo podemos destacar, que podemos ver a un hombre contemplativo, a un hombre silencioso, porque solo aquel que entra en silencio en su corazón y contemplándolo de una manera activa puede realmente contactar con el amor que forma parte de su vida. Y puede hablar y explicarlo de esa manera. Por eso en Oriente se lo conoce con el nombre del teólogo. Las iglesias orientales le tienen mucha devoción y lo tienen como una de las columnas centrales de la iglesia. Es el teólogo porque encuentra Juan en palabras concretas y de una manera visible el poder explicarnos ese misterio tan inalcanzable, tan trascendente que es el misterio de Dios. Juan nos ayuda a que podamos realmente penetrarlo y que podamos también no solo penetrar en el misterio, sino también ser parte del mismo. Fíjense que en sus cartas Juan se anima como ninguno a definir a Dios. Cuando dice, por ejemplo, que Dios es amor. No habla que Dios ama incondicionalmente. No, no, no. Juan va más allá y no pone el acto, sino que pone la esencia. Juan dice, Dios ama porque Dios es el amor mismo. Y ese amor que nos demuestra, ese amor lo demuestra encarnándose. No hay mayor amor que dar la vida por sus amigos, y este hijo que envió, este Dios encarnado, este Dios cercano, que quiso ser cercano para poder tocarnos y levantarnos, para poder sentir que ya Dios no se podía ni siquiera decir su nombre, ya se podía de alguna manera poder vivirlo en la profundidad del corazón. Es un Dios cercano que se encarna y que se entrega sin medidas, porque no saca cuentas, porque si Jesús hubiese sacado cuentas y valía la pena entregarse por mí, yo no sé si lo hubiese hecho con todas mis faltas, con todos mis defectos, con todas mis dudas, con mis incertidumbres, con las veces que le confieso, creo en Dios, pero en el primer problema que tengo no le creo a Dios. Este Dios no sacó nunca cuenta, porque como es amor y puede vivir desde allí siempre, entrega sin medida su amor para que nosotros nos podamos hacer y ser amor para los demás. Entonces, si algo nos queda claro del Evangelio de Juan, que no solo a través del Evangelio, a través de lo que cuenta en profundidad, esas sentencias tan lindas y tan claras que nos han quedado por años resonando, ¿no? Ya no los llamo esclavos, sino que los llamo amigos, porque el amigo sabe porque al amigo no se le oculta nada, al amigo se lo ama, al amigo se lo invita a que entre en intimidad. A ese amigo a quien vale la pena dar la vida, a que vale la pena dar la vida por él. Juan en sus cartas nos dice algo tan lindo que me parece que hoy, si pudiéramos preguntarle, trayéndolo acá, sentándolo en esta silla, ¿qué sería, dentro de todo lo que dijimos, lo más importante para poder ser felices? Yo creo que sin lugar a duda nos diría que te conectes con ese amor que se te da de una manera tan profunda y tan clara que si vivieras conectada con todo lo que recibís, la tristeza desaparecería de tu vida. Fíjense que en la carta nos dice, el amor no se trata de que nosotros amemos, sino el amor se trata de registrar, esto lo agrego yo y que me perdone Juan por meterme en su carta tan hermosa, de registrar, de tener plena conciencia que Dios nos amó primero. No creo que sintamos y les invito
a que ustedes puedan entrar dentro de este misterio, dentro de todo este camino que Juan nos invita a hacer a través de su Evangelio, compartiendo los encuentros que a lo largo de su Evangelio tiene Jesús con los distintos personajes. Recuerden, por ejemplo, a la samaritana, cómo la recibe con amor, cómo la recibe a pesar del prejuicio que había entre judíos y samaritanos, cómo le pide que ella pueda expresar realmente el deseo que hay en su corazón de poder decir de verdad quién es y poder explicar de verdad cómo vive. Cómo le hace sentir a Nicodemo que si no es capaz de nacer de nuevo, no va a poder vivir la grandeza de Dios en su vida. No se trata de saber, Nicodemo, sino que se trata de volver a nacer, de animarte a que Dios te rehaga, ¿no? Por el agua y por el Espíritu. Ese encuentro que tiene con el paralítico de Betesda, en donde le pregunta, porque hasta eso nos muestra el Evangelio de Juan, la delicadeza, el amor que Dios nos tiene, que hasta para sanarnos nos pide permiso. ¿Querés curarte? Entonces toma tu camilla y camina, levántate, toma tu camilla y anda. También al ciego de nacimiento, quitándonos esas ideas de que este hombre era ciego porque nos la quita a nosotros y se las quitó también a sus discípulos que le preguntaron, ¿es ciego por sus pecados o por los pecados de sus padres? Y Jesús le indica, su ceguera es solamente para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, cuando vamos atravesando ese Evangelio, que de la mejor manera que lo podemos hacer es quitar a la samaritana, es quitar a Nicodemo, es quitar al paralítico, es quitar al ciego y ponernos nosotros, porque tiene tanto para decirnos, tiene tanto para dejarnos pensando y para tratar de siempre de registrar en qué situación estamos. Miren, sin ir más lejos, el episodio tan hermoso en donde la adúltera ocupa el centro y ante aquellos que querían apedrearla y que en realidad la adúltera termina siendo, como sabemos en el Evangelio de Juan, una excusa, porque en realidad el que está en el centro es él, porque al que quieren juzgar es a él, ¿no? Las autoridades que quieren tratar de que cometa un error para tener la justificación y poder arrestarlo y terminar con su vida. Sin embargo, ante ellos que lo ponen a prueba, el Señor nos lleva a un punto que nos cuesta tanto en nuestra vida, que no es tanto de ver lo que el otro hace, de poner, aunque el otro esté cometiendo algo que nosotros lo sepamos, ¿no? Porque o lo vimos o lo escuchamos, sino simplemente lo que hace Jesús es invitarnos a través de este personaje a que entremos en la autorreflexión. Esa autorreflexión que acompaña a este evangelista, que acompaña a este apóstol y que estoy segura, y me tomo el atrevimiento de ponerlo con tanta seguridad en mi corazón, que por haber entrado dentro del de él, pudo contactar tan patentemente el amor que Dios le tenía, que pudo convertirse para todos nosotros en un instrumento y en un signo de ese amor. Y también hacernos recapacitar de que vale la pena si realmente empezamos cada día con el propósito de poder vivir desde ahí, sintiendo en el día a día todo lo que recibimos y que lo recibimos no porque lo merezcamos, sino porque hay alguien que nos arma con locura. Espero que el apóstol Juan hoy pueda poner un poquito de luz en tu vida, como la pone en la mía, y que realmente nos deje pensando en oración y en meditación lo amado que somos por nuestro Señor Dios. Chao, nos seguimos en la próxima.